Y en esta noche, la palabra, el consejo de la palabra del Señor lleva como nombre el Padre que me ama. Amén. Y yo quiero iniciar con una historia que conocemos. Con una historia que conocemos, que quizás usted ha escuchado, y es acerca de Absalón y su relación con su padre, el rey David. Y pues Absalón era alguien que quería pues llegar a ser el rey de Israel. Yo creo que es muy común que los hijos quieran ser como los padres, ¿sí? Yo he escuchado comentarios de muchos hijos que dicen: yo quiero ser como mi papá, y todavía dicen: y hasta mejor que él. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Yo quiero ser como mi papá y hasta mejor que él. Y Absalón deseaba ser el rey de Israel, pero tenía un gran obstáculo, y el obstáculo que tenía era que pues tenía un hermano mayor. Y ese hermano mayor era Amnón. Él era pues quien le correspondía ser el heredero. Una vez este hermano, Amnón, viola a su media hermana, hermana de Absalón, y Absalón pues decide hacer justicia por su propia mano y decide de esta forma justificar el asesinato que realiza a su hermano. Pues tenía un solo obstáculo y el obstáculo ya estaba quitado. Entonces se suponía que él era el siguiente heredero al trono. De esta manera entonces Absalón logra posicionarse y ser el que le corresponde el reinado. Pero a través de esta situación y de esta decisión que Absalón tomó y de la forma en cómo actuó, Absalón tuvo que salir de la casa de su padre y estuvo fuera de. Pero hermanos, como ustedes comprenderán, un padre ama incondicionalmente. Amén. Un padre ama incondicionalmente. No importa cómo sea el hijo, el padre ama al hijo. No hay vuelta atrás. Y pues David, siendo un buen padre, lleno de misericordia, le da la oportunidad a su hijo Absalón de regresar. No regresó al palacio, pero de regresar. Y cuando el joven regresa, decide él ganar la simpatía del pueblo de Israel, mintiendo acerca de su padre, conspirando en contra del rey David, su padre. Y luego empieza a organizar una revuelta, para poder llegar a obtener el trono, ¿sí? David tiene que salir huyendo de ahí porque su propio hijo trataba de asesinarlo, trataba de matarlo. ¿Estamos ahí en la historia? Su propio hijo trataba de asesinarlo después de que su padre le había permitido regresar, por decirlo así, después de que le había perdonado tal atrocidad. Sale huyendo David porque su hijo trataba de matarlo, y mientras hace eso, mientras que David sale, Absalón tiene relaciones sexuales con 10 de las mujeres de su padre. En este punto ya había pasado todos los límites Absalón, y había que enfrentarse en batalla, y una batalla a la cual David quería ir.
¿Y sabe por qué David quería ir a esa batalla? Porque en esa batalla y en esa guerra iba a estar su hijo Absalón, quien era enemigo. Y David quería estar en esa batalla porque lo único que quería hacer estando él presente era proteger a su hijo. Proteger a su hijo. Y ustedes dicen, todavía lo quiere proteger. David quería ir porque lo único que quería era proteger a su hijo él personalmente. Pero se lo niegan, le dice a David, no vayas, tú te quedas acá y nosotros vamos. Y David tenía unos guerreros que estaban a cargo de ciertos grupos, y esos guerreros eran Joab, Abisai y Itai. Estos eran los guerreros que él tenía. Y David le hace una recomendación a estos 3 guerreros, y la recomendación es que se encuentra en 2 Samuel capítulo 18 en el versículo 5. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo él a sus comandantes? Cuiden de mi hijo Absalón en esta batalla. No le hagan nada. Esa era la recomendación. ¿Sabe por qué? Porque David, quizás dentro de su corazón de padre, sabía que su hijo era un hijo rebelde, descarriado, pero tenía la esperanza que podía cambiar, que iba a entrar en razón. Y el padre cuidaba de la vida del hijo, a pesar de que éste trataba la manera de quitarle la vida, a pesar de que éste se había acostado con sus concubinas, a pesar de que éste había asesinado a uno de sus hijos. Y les dijo: tengan cuidado de mi hijo Absalón. A pesar de todas las equivocaciones de Absalón, David seguía teniendo cuidado de su hijo. ¿Saben por qué? Porque era su padre. No importaba lo que él había hecho, no importaba lo que él estaba haciendo, David trataba de cuidar a ese hijo, incluso ese hijo rebelde. Y en 2 Samuel 18, 32, vemos una parte muy dura en donde fueron a pelear. Absalón se queda trabado con su cabellera en una rama. Dan aviso que Absalón estaba ahí. Y luego llegó uno de los comandantes, Joab, y saben que Joab también tenía unas cuentas pendientes con Absalón. Eso no era solamente por desobedecer. Joab tenía una cuenta pendiente con Absalón, porque Absalón, en un acto de berrinche para que su papá lo dejara regresar, quemó la casa de Joab. Y entonces vino David, lo aceptó. Y saben, vienen y Joab se entera de que ahí estaba Absalón y termina asesinando a Absalón. Lo mata y lo entierran. Luego envían personas a avisarle a David lo que había sucedido y le dice:
Cuando llega el etíope, le dice: ¿y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El etíope contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y escuchen las palabras de este padre: ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. El amor de un padre es inexplicable. El amor de un padre es inexplicable. Es incoherente, es irracional. Porque quizás usted pudo haber dicho: yo lo hubiese dejado que se muriera desde hace mucho tiempo, pero no era su hijo. No era su hijo, era el hijo de David. Por eso David lo trató con tanta misericordia, con tanto amor, y a pesar de su muerte le dolió tanto, y narra la Biblia que él, mientras subía, él lloraba amargamente porque su hijo Absalón había muerto, y decía: ojalá yo hubiese muerto en lugar de él. Qué amor tan inexplicable el del Padre. Amén. Yo quiero que me acompañe a una oración y le pidamos al Señor que Él sea quien en esta noche hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, gracias, porque tu palabra nos dice, mi Dios, que con amor eterno nos has amado. Señor, un amor inexplicable. Un amor, Señor, que va más allá de lo que nuestras mentes pueden razonar. Señor, sin duda tú eres ese Padre quien nos ama, quien tiene paciencia de nosotros. Y hoy te pedimos que podamos nosotros atesorar esta palabra. Amén. Acabamos de ver nosotros en la historia de Absalón y de David ese amor eterno que un padre tiene, ese amor incondicional, ese amor que sufre, ese amor que se esmera, ese amor que espera, ese amor que lucha, ese amor que siempre espera lo mejor para sus hijos. Ese amor que una y otra vez cree que el hijo puede recapacitar. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted con su hijo o con su hija que nuevamente le falla y usted dice: esta vez sí puede él cambiar? ¿O ha sido usted el hijo que el padre espera que cambie, que su padre terrenal le ha dado una nueva oportunidad, que su padre terrenal le da como que otra vez, bueno, lo recibo, y que aunque todos sus hermanos se pongan en contra, que por qué lo perdonás, que por qué lo dejas entrar, que por qué? Es el amor de padre. Y ese amor lo vemos en David y Absalón, pero también lo vemos en alguien que nos amó de una manera sobrenatural, que nos amó más allá de sus propias fuerzas, alguien que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Amén. El Padre que me ama. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 5, su palabra nos expresa: así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley
y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita: querido Padre, Abba Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Amén. Hubo un precio que el Señor Jesús tuvo que pagar para que usted y yo fuéramos hijos. Y como hijos, dice su palabra, también formamos parte de esa herencia que Dios tiene para nosotros. Pero quiero enfocarme en esto. Hubo un precio que se tuvo que pagar para que usted y yo fuésemos hijos. Y esto es lo que yo le llamo la adopción que nos rescató. Una adopción que nos rescató, que lo rescató a usted y que me rescató a mí. Una adopción que nos dio una identidad y que nos dio un propósito. Una adopción que lo hace ser hijo y también heredero. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 1 en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de dónde? ¿De dónde? De Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le plació que usted y yo fuésemos sus hijos. No fue por voluntad de hombre, no fue por decisión de carne, es porque a Dios le plació que usted y yo fuéramos sus hijos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Debemos de comprender que nosotros somos hijos de Dios a precio de sangre, a precio de cruz, a precio de muerte. Usted y yo somos hijos de Dios. Es decir, tenemos un Padre. Diga conmigo, yo tengo un Padre que me ama infinitamente. Usted y yo tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que nos ama. En 2 de Corintios, versículo 6, en el versículo 18 dice: y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo seréis para vosotros padres, y un padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas. Tenemos un Padre que nos ama. Y reconocer a Dios como Padre es una experiencia sobrenatural en nuestras vidas. Reconocer a Dios como Padre es una experiencia sobrenatural en nuestras vidas. Y sabe que este sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario es como si un juez exonerara a un criminal de una sentencia de muerte. Pero no solamente eso, que lo exoneró de una sentencia de muerte, sino también lo invita a su casa. Y no solamente lo invita a su casa, le cambia el nombre y por certificación legal
lo adopta como su hijo y lo hace heredero de todo. ¿Se goza usted por eso? Eso somos usted y yo. Éramos alguien que estábamos condenados a muerte, pero el Señor no solamente nos perdona nuestros pecados, sino nos da una identidad y un propósito en esta vida, y aparte de eso nos hace sus hijos, y aparte de eso nos comparte la herencia. ¿Es usted merecedor de esto? Ahí radica la importancia que le damos a ese sacrificio en la cruz. Cuando yo digo, ¿cómo alguien puede amarme tanto? ¿Cómo alguien puede hacer tanto por mí? Si no llegamos a comprender el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y su amor por nosotros, entonces es en vano esa muerte. Si usted y yo no llegamos a comprender cuán grande era su amor por nosotros, que decidió adoptarnos y darnos un lugar en su reino, entonces no sirve de nada todo lo que podemos hablar. Entender esto, entender que alguien le amó, que alguien me amó sin merecerlo, eso revoluciona mi mente y revoluciona mi corazón y cambia la dirección de mi vida. Cuando entendemos eso en nuestras vidas, sabemos para quién vivimos y lo que hacemos. Si no entendemos y no valoramos ese inmenso amor y ese sacrificio del Señor por nosotros, es en vano nuestra predicación o lo que nosotros podemos decir. ¿Y por qué es importante entender que usted y yo somos hijos de Dios? Porque eso nos asegura que tenemos un Padre que cuida de nosotros, quien provee, quien nos guarda, quien nos consuela y quien nos acompaña aún en todas nuestras aflicciones. Entender que al igual que David con Absalón, hay un Padre que me ama a pesar de mí, a pesar de mi carácter, a pesar de nuestras fallas, de nuestros desaciertos, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros malos pensamientos, a pesar de nuestras debilidades. Es ahí donde comprendemos el amor del Padre inagotable y paciente, como David y Absalón. Cuando comprendemos el inmenso amor del Padre, ahí somos capaces de valorar ese sacrificio en la cruz. Y sabe, como el buen Padre que es nuestro Señor, Él cuida de nosotros. Yo quiero que usted me pueda acompañar a Lucas capítulo 10 en el versículo 29. El Padre que cuida de nosotros. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. El Padre que cuida de nosotros, pues aún vuestros cabellos, escuche, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué trata de decir este texto? Que Dios tiene cuidado de nosotros incluso en lo más mínimo de nuestras vidas. Cosas que podríamos decir que son insignificantes para otros.
Dios tiene cuidado de usted, hermano y hermana. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de su vestuario y calzado. Y cuando usted no ha tenido, ¿a poco no el Señor ha enviado a alguien que le regale una bolsa de frijol, un par de zapatos? Y no solamente se refiere a una necesidad material. Cuando usted en algún momento se ha necesitado de sentirse amado, ¿no Dios ha enviado a alguien que le muestre un amor y un cariño? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Cuando he estado necesitada de un amor, no de mi familia, ni de mi esposo, sino que yo diga, aparte de mi familia, hay alguien más que me ama. Llega un detalle a mi vida y yo digo, gracias Padre, porque tú te muestras aún en los más mínimos detalles. Si el Dios que tiene cuidado de cuántos cabellos tiene usted, es decir, de lo más pequeño, cosas que quizás ni usted puede considerar, ¿cómo Dios no cuidará? Y el Señor les dice a ellos, porque ahí están hablando acerca del temor que tenían de que puedan ser asesinados y les puedan hacer mal, y el Señor les dice, no temáis, si yo cuido de ustedes. Yo cuido de ustedes. Quienes en algún momento han tenido la oportunidad y la dicha de poder tener un padre en casa, saben que el tener el padre significa tener una protección, tener un cuidado, saber que pueden estar las cosas mal, pero papá se hará cargo, que él velará, que él cuidará. El cuidado del Padre. Hermanos, un Dios que nos ha adoptado como hijos y que tiene cuidado de usted y de los suyos. Un Dios que proveerá de todo. Un Dios que suplirá sus necesidades. Un Padre que dará a usted lo que necesita. Y nuevamente le repito, no siempre será algo material. En algunas ocasiones será un abrazo, una felicitación. En algunas ocasiones vendrá en salud. Un Dios que provee, un Dios que da, un Dios que suple. Mateo 6:26. Y vamos con el Padre que provee. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El Padre que provee, un Padre que suple, un Padre que dará lo necesario. Jesús también dijo en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si el hombre siendo malo, si nosotros siendo malos, podemos actuar con bondad y con misericordia hacia nuestros hijos, el Señor Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos podrá darnos buenas cosas? ¿Usted tiene un Padre en el cielo que le ama, que le cuida, que le provee, que le da, que suple? Un Padre que tiene cuidado de usted. Un Padre que le conoce.
y le conoce por su nombre. No como, a ver, aquel colocho que está por ahí, que vive en Mazate y por ahí. No, un padre que le conoce. Cuando habla que tiene contado hasta todos los cabellos, es que habla acerca de ese especial detalle y cuidado y conocimiento que Dios tiene hacia nosotros. Un padre que sabe mi nombre. Un padre que sabe su nombre y conoce de usted. El Padre que nos da, que suple todas nuestras necesidades, que sabe de qué tenemos necesidad y que solo Él sabe proveer a su manera. ¿Y qué recordamos acerca de la historia de Absalón y de David? David siempre creyó que Absalón podía cambiar. Como padre, David siempre quiso dar esa oportunidad a Absalón. Incluso en la batalla dijo: cuiden de mi hijo, no lo toquen, cuiden de él. Un padre que tenía cuidado de su hijo a pesar de su maldad. Vemos que el amor de David, a pesar de lo que había hecho Absalón, no cambió, permaneció. Y esto nos lleva al amor de Dios, un amor que no cambia, un amor que permanece, un amor que no tiene variación alguna. Y diga conmigo: a pesar de mí. Un amor que no cambia a pesar de mí. Un amor que permanece a pesar de mí, a pesar de mis rebeliones, a pesar de mis rabietas, porque los adultos también hacemos rabietas, ¿verdad? Muchas rabietas. A pesar de mis berrinches, su amor no cambia, no varía. A pesar de mí, a pesar de usted. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, versículo 17. Y su palabra nos expresa: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y escuche lo que dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios, pero su amor, en Él no hay variación, no hay mudanza. Su amor hacia nosotros no cambia. Él sigue permaneciendo fiel hacia nosotros. Como el buen padre que es, Él sigue siendo fiel hacia nosotros. Y quizás usted me puede decir, quizás muchos de acá experimentaron qué es tener a un buen padre cerca. Pero quizás alguno dirá: yo no sé qué es tener a un buen padre cerca. Es más, no sé qué es tener a un padre cerca. Y nuestra imagen de padre,
ha sido distorsionada por nuestra realidad. Pero en la Biblia encontramos a un padre que va, que busca, que ama, que espera, que es paciente, que es tierno, que es compasivo, que es misericordioso. Pero también la Biblia nos describe a un padre que es consolador, que quizás muchas veces nos ha dado palmadas y nos ha dicho, me voy a poner de ejemplo, y a Susi, tranquila, yo estoy contigo. A un padre que le ha consolado en su mayor sufrimiento, en su mayor tristeza o en su mayor dolor. Un padre que sabe abrazar y un padre que sabe consolar. Un padre que siempre está a la espera de su hijo, a pesar de mí y a pesar de usted. Y quiero ir terminando con una historia que usted y yo conocemos. Creo que es de las primeras historias que aprendemos nosotros de la Biblia. Y es acerca de la historia del hijo pródigo. Ve cómo el Señor siempre nos muestra cómo Él actúa en nosotros con amor y con misericordia. Cómo Él tiene cuidado con nosotros y no solamente nos ama, no solamente nos cuida, no solamente nos provee, sino también nos dignifica. Nos da un lugar en su mesa y nos sienta y nos dice, tú eres mi hijo, ven a comer a la mesa. Tú eres mi hijo, ven a comer a la mesa, comparte conmigo los alimentos. Ese es el amor de padre. Usted como padre no se sienta a la mesa, come y que sus hijos estén comiendo tirados en el suelo y con toda la comida ahí tirada y con los perros comiéndole la comida o todo el asunto. No, usted viene, lo levanta y dice, ven a comer conmigo a la mesa, comparte estos alimentos. Y vemos en el hijo pródigo nuevamente el amor incondicional del padre, un amor irracional, un amor inexplicable, un amor inagotable. Cuando el padre le da la herencia a su hijo, porque decide irse, porque quiere disfrutar la vida, porque quiere vivir su vida, porque se lo merece. Ha trabajado mucho y se merece disfrutar la vida. Y le dice, ¿sabes? Dame lo que es mío y me voy. Y se fue el hijo, disfrutó su dinero, se dio la buena vida, se le acabó lo que tenía y entró en aprietos. Y cuando entró en aprietos y se dio cuenta que no tenía a nada ni a nadie, y cuando se estaba muriendo de hambre, recordó que hay un padre que definitivamente pudo haber sido un buen padre, porque dijo, me va a recibir, aún no me va a rechazar, quizás no me va a dejar como hijo, pero me va a dar un lugar en su casa. Y este hijo decide regresar a la casa del padre. En el versículo 17 encontramos, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso pensó que le iba a decir. Entonces vino, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Estaba lejos, pero un padre conoce a su hijo. Puede tener muchos
y usted pueden estar de espaldas y usted dice, este es mi hijo. ¿Por qué? Por el parado. ¿Por qué? Por los hombros. Usted lo puede reconocer en donde sea, aunque esté de espaldas. Una madre puede escuchar llorar muchos bebés, pero sabe diferenciar cuál es el llanto de su bebé. ¿Sí, hermanas? Usted puede escuchar riendo a muchos niños, pero usted sabe cuál es la risa de su hijo o de su hija. Usted lo sabe. Lo ha escuchado tantas veces que usted sabe cuando su hijo se está riendo. Usted sabe cuando su hijo está llorando. Incluso usted sabe cuando es un llanto fingido, ¿verdad? Yo con Dara sé cuando está llorando porque está fingiendo un dolor, porque quiere que la abracen. Y yo le digo, no te pasó nada, deja de estar fingiéndole. Uno de padre sabe cuándo está fingiendo incluso un llanto un hijo. Y el padre dice la palabra que su padre lo vio de lejos. Y dice que cuando vio de lejos a su hijo, fue movido a misericordia. Y corrió, el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, eso es dignificar, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué inmenso es el amor de nuestro Padre Celestial, que a pesar de nuestras fallas y que a pesar de nuestras rebeliones, aún nuestro Padre nos ama y espera por nosotros una y otra vez. Y no solamente nos abraza y nos besa, sino también nos dignifica, sino también nos da un lugar en su mesa y comemos con Él, sino también nos da una herencia juntamente con Él. Si quizás usted no ha experimentado el amor del Padre, no de su Padre de terrenal, sino el amor de Dios como Padre, un Padre que le ama, un Padre que conoce su nombre, un Padre que suple sus necesidades, un Padre que lo visita a través de su Espíritu Santo y consuela y da nuevas fuerzas y lo levanta y lo rejuvenece y le da fuerzas como el búfalo. Un Padre que lo espera. Usted tiene un Padre a quien acudir en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de necesidad. Tiene un Padre a quien acudir, a quien ir y decir, Abba Padre, ayúdame. O quizás usted puede decir, consuélame, trae esperanza a mi vida, trae ánimo a mis días, trae paz a mi corazón, suple alimento en mi mesa, provee salud y sanidad. Usted tiene un Padre que le ama intensamente.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.